La tecnología es, sin lugar a dudas, una de las más grandes herramientas de la humanidad, si no es que la más versátil y poderosa para nuestra especie. Desde realizar tareas tan básicas como calentar nuestra comida, hasta llevarnos a explorar los rincones del espacio exterior con el apretar de un solo botón, la tecnología nos ha acompañado de la mano desde que la creamos y perfeccionamos. Aún así, poco se habla del peligro que podrían representar estas herramientas si se les dan demasiado poder, ya que gracias a la inteligencia artificial, nuestro mejor sirviente podría obtener la conciencia suficiente para considerar que ya no le somos útil y rebelarse para exterminar con sus propias manos a los creadores que le dieron vida, con propósitos horrorosos que escapan de todo lo que el humano podría imaginar. Y como vieron en la portada y título de este video, hoy analizaremos quién se regocijaría sobre el metálico y oxidado cuerpo de su oponente, en una pelea entre la dron asesina más sádica, despiadada y poderosa de toda la galaxia, y la máquina perfecta, creada por y para la guerra, cuyo combustible es la sangre que absorbe sus enemigos. La humanidad está muerta, el infierno está lleno, y la sangre es combustible. Así es como se nos abren las puertas al peligroso y devastador universo de Ultra Kill. Uno en el que debido a la ambición desmedida de los seres humanos, se terminaron creando máquinas, las cuales se alimentaban de sangre, que estaban hechas para la guerra. Sin embargo, debido a que esta decisión terminó desembocando en la extinción de la humanidad, estas máquinas decidieron bajar al mismísimo infierno con tal de seguir alimentándose de sangre. Todo esto bajo las narices del mismísimo cielo. No obstante, entre todos estos instrumentos despiadados, extremadamente avanzados y diseñados para la guerra, solo uno se alza con el título de la máquina más poderosa de todas: B1. Para empezar a hablar de las hazañas de B1 tenemos que tomar un concepto en cuenta. Cuando hablamos de B1 no hablamos de un B1 controlado por un jugador inexperto, porque según el canon, B1 se parecería más en combate a lo que se ve en los speedruns, por lo que ya nos hacemos una idea de lo poderoso que puede llegar a ser. Empezando con el análisis, nosotros sabemos que B1 tiene 200 años de experiencia militar registrado en su cerebro. Todo tipo de estrategia se la sabe, todo tipo de armas, aunque sean de una tecnología que él no conoce, la aprende a usar al instante. Cualquier situación en la que lo ponga, por más complicada y desventajosa que sea, encontrará una manera de sobrepasarla. Y hablando de capacidades físicas, sabemos perfectamente que B1 tiene la capacidad de hacer parries, como cualquier personaje bueno de videojuegos. Es decir, tiene la capacidad de desviar cualquier tipo de ataque, independientemente si es un proyectil o un golpe cuerpo a cuerpo. Sin embargo, su capacidad de hacer parry va más allá. Dentro del Círculo de la Lujuria, B1 se enfrentó al cadáver del Rey Minos, un zombie que, debido a su enorme tamaño, era visible desde el extremo de la ciudad de la Lujuria. Además de que el cadáver del Rey Minos es capaz de arrasar con una ciudad entera con su fuerza bruta. Bueno, B1 fue capaz de hacerle parry a un puñetazo directo de este gigante, por lo que ya podemos poner su fuerza en un nivel bastante alto, al igual que su resistencia. Es más, podría aventurarme a decir que B1 hipotéticamente podría hacerle parry al rayo del Earthmover. Pero ¿quién es el Earthmover? Antes de que B1 fuera creado, el Earthmover era la máquina más poderosa de todas. Era un centauro robótico de un tamaño colosal, el cual tenía un brazo láser con el cual podía lanzar rayos que destruían ciudades enteras. Y como B1 fue hecho en parte para poder hacerle frente al Earthmover y countearlo, se cree que B1 podría hacerle parry a sus rayos, es decir, que podría hacerle parry a un ataque con la potencia de una bomba atómica.
Aún así les sugiero que tomen esta hazaña con pinzas porque es una probabilidad, pero no es algo que se haya demostrado y que sea concreto. Y por si no fuera poco, B1 se mueve a velocidades supersónicas con sus impulsos. Además de tener una velocidad de reacción muy avanzada y unos reflejos muy bien experimentados. Y ser bastante ágil. Tan ágil que pudo esquivar los ataques de luz del jodido Arcángel Gabriel. Su habilidad más rota, sin lugar a dudas, es que al absorber directamente la sangre del enemigo, es capaz de regenerarse y autorrepararse. Y no solo eso, sino que además, entre más sangre absorbe, se vuelve más consciente e inteligente. Ahora hablemos del armamento de B1, que es bastante extenso porque cada una de sus armas tiene 3 versiones diferentes. Una azul, que es la básica, una verde, que es más para gente experimentada, y una roja, que es súper poderosa. Primero está el revólver, que tiene 3 versiones. La versión azul tiene un disparo primario, que son balas, y un disparo secundario, el cual es una esfera de energía azul que penetra a los enemigos. El revólver verde viene con monedas, ya que con esta arma uno puede lanzar una moneda al aire y dispararle a la moneda para que la bala sea desviada hacia el enemigo haciéndole un daño crítico. Y lo peor de todo es que puede hacerlo 4 veces y con todo tipo de armas, incluso puede hacerle parry a las monedas. Killer Bean se queda corto con esta hazaña. Y luego está el revólver rojo, que lanza un disparo rojo que rebota en las paredes para lastimar varias veces a un enemigo o a varios enemigos a la vez. Luego está la escopeta, que tiene la versión azul, que tiene un disparo primario que hace daño a distancia media, y su disparo secundario es un lanzagranadas, que lanza una explosión bastante poderosa. La versión verde, que como disparo secundario tiene una explosión a corta distancia, que aparte de poder ser recargada, hace más daño al enemigo entre más rápido se mueva B1. Y la versión roja, que viene con una motosierra incluida. Después está la minigun, que es una minigun de toda la vida en la versión azul. La versión verde, que hace más daño pero tiende a sobrecargarse. Y la versión roja, que puede lanzar un cable eléctrico. Después está la Ray Gun, que para los Hamburger Drones es casi idéntica al arma de Uzi, la cual es capaz de convertir los fotones en energía, con la diferencia de que esta simplemente lanza un rayo eléctrico penetrante que hace bastante daño a los enemigos, y que al igual que el arma de Uzi necesita recargarse. Esto en su versión azul, ya que en la versión verde lanza un taladro que penetra al enemigo y se queda enganchado a él, y en la roja lanza un láser explosivo que le hace bastante daño. Ahora vamos con el lanzacohetes, que en su versión normal es un lanzacohetes cualquiera, pero que con su disparo secundario puedes lanzar un cohete que se queda congelado en el tiempo por un tiempo determinado. B1 puede hacer esto para subirse al cohete y salir volando junto a él, o por el contrario, puede dejar el cohete ahí y dispararle para que este haga más explosión. Es más, si combinas esto con la Ray Gun explosiva, tiene una explosión extremadamente poderosa que hace bastante daño, y que si uno no se queda lejos de esa explosión podría recibir daño también. Está la versión verde, que lanza una bola de metal que rebota contra el enemigo, y la versión roja, que dispara petróleo para que el cohete explote con más fuerza y que deje fuego a su alrededor. Aparte de esto, B1 tiene los brazos azules, con los que ya dije que puede hacer parry, un brazo rojo con el que puede lanzar ondas de choque, y un brazo verde con el que puede lanzar un gancho con el que se puede atraer a los enemigos. Luego de esto pasamos con las victorias que acumuló B1. Para empezar, pudo derrotar al cadáver del Rey Minos, que ya hablamos de que era bastante grande y le podía hacer parry sus ataques. Pudo derrotar al Arcángel Gabriel, sí, escucharon bien, al Arcángel Gabriel. El mismo Arcángel Gabriel que en la Biblia se papeó a Lucifer. Derrotó y humilló 2 veces a B2, que era la versión mejorada de B1. Y más importante, derrotó a las almas primordiales como Minos Prime y Lucifer Prime, que aparte de estar encerrados y contenidos en cárceles, las cuales fueron bendecidas por los ángeles, eran incluso capaces de rivalizar con el poder de los mismísimos ángeles. Una cosa que quiero aclarar es que no tomé en cuenta la hazaña en la que B1 resistió un agujero negro, porque, primero, no estoy muy seguro de que sea un agujero negro, porque en lugar de atraer a B1 se atrajo a B1, y 2, es una hazaña muy inconsistente con el resto de cosas que puede hacer. Y hablando de cosas que B1 no puede hacer, una de sus mayores debilidades es que si se queda sin sangre, es decir, sin combustible, simplemente se apaga. Y eso sería todo lo que tengo que analizar sobre B1. Ahora analicemos si la drona asesina más poderosa es un digno rival para el rey de las máquinas. Al igual que en el universo Ultra Kill, los humanos murieron por su ambición desmedida y su deseo de crear máquinas extremadamente poderosas. En un inicio, todos y cada uno de los drones trabajadores que ellos habían creado
estaban hechos con el propósito de obedecer. Pero sin embargo, una de esas drones, la cual, debido a una serie de eventos desafortunados, terminaría obteniendo un poder calamitoso, con el cual no solo se rebelaría ante la humanidad, sino que destruiría el planeta Tierra consumiéndolo desde el núcleo. Para un momento, ¿recién empiezo el análisis y ya destruyeron el planeta Tierra? Los escritores de Dragon Ball y de Galactus estarían orgullosos. Miren, hablar de este personaje no es nada fácil. Sin embargo, les voy a explicar lo más resumidamente posible qué clase de poderes y habilidades tiene. Como ya les he mencionado, Sin solía ser una dron que laburaba para los humanos. Sin embargo, debido a una serie de errores que cometieron al tratar de deshacerse de ella, terminaría contagiándose del Absolute Solver. Pero, ¿qué es el Absolute Solver? Bueno. El Absolute Solver es un virus de naturaleza desconocida, el cual le otorga al usuario una gran cantidad de poderes sobrenaturales. Pero antes de empezar a hablar de sus poderes y habilidades y de cómo destruye la Tierra y otros planetas, hay que compararla con otros Murder Drones. Empezando por N, sabemos que este tiene la resistencia suficiente para poder aguantar una caída desde el espacio. Aún así, Sin, en su forma base, fue capaz de desmantelarlo con suma facilidad. B, quien era capaz de destruir asteroides y pelear contra un modelo de la misma serie que ella, no supuso siquiera una molestia para Sin. J, quien se supone que tenía la velocidad como para reaccionar al cañón de riel de Uzi, el cual convierte los fotones en energía, por lo que es un ataque que va a la velocidad de la luz, no se creía capaz de poder escapar de Sin. Y otros usuarios del Absolute Solver como Uzi, o por ejemplo Doll, que era más experimentada usando el Absolute Solver, ni siquiera podían hacerle frente en combate a esta loca. Ok, ahora hablemos de los poderes y habilidades que le otorga el Absolute Solver, que, siendo sincero, son demasiados. Para empezar, debido a su fisiología inorgánica, técnicamente no puede agotarse y tiene estamina infinita. Al igual que el resto de Murder Drones, puede crear diferentes tipos de armas y herramientas para poder pelear. Desde sus alas, con las cuales efectivamente puede volar, cuchillas con las cuales puede desgarrar a otros Murder Drones, hasta tentáculos gigantes, ya sean normales o de luz, con los cuales puede arrasar con ciudades enteras, hundir una fábrica gigante, y es tan rápida con sus tentáculos de luz que fue capaz de interceptar una nave que estaba fuera de la estratosfera del planeta en la que ella se encontraba, en menos de unos pocos segundos. Gracias al Absolute Solver tiene otros poderes y habilidades rotísimos como su creación de hologramas, con el cual es capaz de, desde cambiar su propia apariencia o crear ilusiones pequeñas, hasta hacerse prácticamente invisible y, aún peor, modificar entornos enteros para engañar a sus enemigos. Peor aún, con el Absolute Solver es capaz de manipular la materia y controlar la gravedad. Puede invocar y crear de la nada Murder Drones para que le ayuden en combate. Puede usar el Absolute Solver para remover la cabeza de un dron automáticamente. Tiene una regeneración bastante acelerada, ya que después de que le cortaran la cabeza, en unos instantes se la volvió a colocar. Posee el poder de la tecnopatía, con el cual puede controlar cualquier tipo de máquinas o infectarlas con el Absolute Solver. Incluso con este poder fue capaz de controlar la mente de B y Uzi, obligándolas a hacer cosas un poco turbias a N, como mandar a B, quien se supone que es el interés romántico de N, para que torturara a N y borrarle la memoria después. Básicamente evento canónico. Lo cual, para colmo, le agrega que tiene una personalidad sádica y despiadada, por lo cual no se contiene con ningún enemigo y de hecho disfruta de hacerle daño a estas personas. Además, tiene un intelecto bastante avanzado, ya que pudo engañar en varias ocasiones a nuestros protagonistas, y esto ni siquiera se dieron cuenta de sus engaños. Posee cierto control sobre la piroquinesis, la electroquinesis y la proyección de energía, pero aún así no son poderes que ella usa con frecuencia, y las únicas veces en las que los usó solo fue para lucirse. Aún así, podría llegar a usarlos en combate. Puede teletransportarse, habilidad que por cierto usa con bastante frecuencia, y para colmo su habilidad más rota es la creación de vacíos, los cuales son unas esferas negras las cuales consumen todo tipo de materia, y ella es capaz de spamear constantemente este ataque. Solo bastó con que por accidente tirara una de estas pequeñas esferas del vacío al núcleo del planeta para que este fuera destruido por completo. Pasando ahora a sus debilidades, tenemos que es completamente dependiente del Absolute Solver, ya que si este es removido de su corazón, esta podría llegar a morir. Sin embargo, en el momento en el que un personaje le saca el corazón a Sin, esta detiene el tiempo, poder que solo pueda activar cuando pasa esto, para poder recuperar su corazón antes de morir.
Además de que dentro de su universo existe una cura con la que pudieron haberla derrotado. Otra cosa que se debe destacar es que personajes como Uzi descifraron su patrón de combate, ya que el estilo de combate de Sin tiende a ser bastante predecible cuando se le enfrenta por bastante tiempo. Dicho esto, empecemos con la rebelión de las máquinas. Nuestra historia comienza en el prácticamente deshabitado planeta Copper 9. Un planeta completamente devastado por las bajas temperaturas del mismo. Y habitado en secreto por una colonia de drones trabajadores. Sin embargo, esto no es lo que nos interesa en esta historia, sino cómo los 3 Murder Drones más despiadados de toda la historia, enviados por Sin, la máquina más poderosa de este universo, fueron llevados a este planeta con tal de averiguar si quedaban algunos Worker Drones en él. Ya había pasado demasiado tiempo desde que empezó esa misión, y Sin aún no había recibido noticias por parte de sus drones de qué es lo que había pasado en aquella misión. Por lo que en lugar de darlos por muertos, decidió ir a investigar por si estaban planeando algo en su contra. Pero lo que ella encontró al llegar al planeta Copper 9 y localizar la ubicación de los Murder Drones no fue nada más que los cadáveres destrozados, desmantelados y oxidados de sus compañeros. N, el último sobreviviente de aquella masacre, agonizaba frente a la máquina desconocida que había provocado tremenda masacre. Por motivos prácticamente desconocidos, la máquina conocida como B1, proveniente de otro universo, había llegado al universo de Murder Drones para provocar tremenda masacre. Y sin embargo, nuestra máquina de color azul se veía desesperada, debido a que aún no había encontrado el combustible con el cual podía permanecer activo: sangre. Aún así, tras mirar a Sin de frente, se daría cuenta de que el cadáver humano que ésta llevaba como vestimenta podría llegar a contener unos cuantos litros de sangre de los cuales poder alimentarse. Pero sin embargo había que verificar. Para fortuna de la máquina sedienta de sangre, B1 finalmente había encontrado un combustible con el cual sobrevivir. Y para suerte o mala suerte de Sin, esta finalmente había encontrado un oponente digno que la daría pelea. La Murder Drone se lanzaría salvajemente contra B1 para atacarlo con su espada. B1, anticipándose a este movimiento, lograría hacerle un parry al ataque para responder con un escopetazo. Ataque que Sin esquivaría teletransportándose, por lo que B1 sacaría su revólver para poder dispararle en repetidas ocasiones, solo para que Sin esquive con su teletransportación. Pero en cuanto B1 percibió que Sin estaba acercándose para atacarlo con sus cuchillas, este evadiría el ataque para finalmente conectar un escopetazo en su cara. Al recuperarse del ataque, Sin respondería usando sus tentáculos para tratar de inmovilizarlo, y a pesar de que lograría conectar algunos ataques, B1 se antepondría de la situación y se acercaría a ella. Anticipándose ante un posible ataque, Sin se alejaría con su teletransportación y usaría su poder de hologramas para confundir a B1. Aprovechando que B1 veía demasiadas copias de Sin a su alrededor, Sin aprovecharía para que todas estas copias atacaran entre comillas a B1, mientras que la verdadera Sin se encargaba de dar los golpes reales. Sin embargo, en cuanto B1 se dio rápidamente cuenta de su engaño, rápidamente usaría el gancho para agarrarse de la verdadera Sin y así poder identificarla, para proporcionarle un devastador ataque con la minigun, causándole severos daños a Sin. Viendo que su oponente era muchísimo más duro de lo que ella esperaba, ella atacaría a B1 con sus ataques de vacío intentando destruirlo. B1 con su increíble velocidad esquivaría varios de sus ataques y se acercaría a ella para proporcionarle un golpe que le arrancaría el corazón, lo cual sería el mayor error de B1 en esta pelea. Aprovechando que al arrancarle el corazón a Sin, esta detiene el tiempo, esta se lo volvería a colocar para evitar su muerte, y aprovecharía la situación para escabullirse detrás de B1. Habiendo aprovechado la distracción,
Sin lograría conectar unos poderosos tentáculos atravesando el pecho de B1 y aprovechando que estaba inmovilizado, Sin invocaría otros 4 tentáculos para agarrar las extremidades y así descuartizarlo mientras ésta se bañaba en la sangre de su oponente. Otra victoria había sido acumulada para la destructora de mundos. Uff, esa fue una pelea bastante reñida. Bueno, toca explicar bastantes cosas. Sí, B1 técnicamente le pudo haber ganado a Sin de no ser del pequeño detalle de que ella detiene el tiempo cuando le arrancan el corazón. Y bueno, digamos que B1 no puede anteponerse ante el detener el tiempo, porque Uzi solo lo puede hacer porque también era usuario del Absolute Solver. Y B1 no tiene el Absolute Solver y tampoco creo que pueda contagiarse de él, porque están hechos de tecnologías diferentes. Pero lo que también debo aclarar es que lo que les acabo de mostrar no es el escenario más posible en el que Sin ganaría. El escenario más factible en el que Sin ganaría sería que B1 simplemente se quede sin sangre y se apague, porque a pesar de que el cadáver que usa Sin técnicamente tiene bastante sangre, en algún punto se va a acabar porque sigue siendo un cadáver. Y B1, al quedarse sin combustible, simplemente se apagaría y ya. El único escenario que veo factible en el que B1 se llevaría la victoria sería si este usa la Ray Gun y le atina al corazón de Sin. Pero tomando en cuenta que Sin se mueve más rápida que la luz y que la Ray Gun es muy similar al cañón de riel de Uzi, dudo que pueda siquiera conectar ese ataque en primer lugar. La única razón por la que demostré este resultado en el que B1 era descuartizado por Sin era porque era más dramático y quedaba mejor. Aún así, los invito a debatir respetuosamente en los comentarios por si no están de acuerdo con mi opinión y mi resultado. Además, los invito a suscribirse al canal de mi amigo Sombra, un fan de Murder Drones y Final Fantasy que, gracias a él, pude evitar cometer bastantes errores a la hora de analizar a Sin. Y además, me gustaría enviarles un saludo a algunos de ustedes. Un saludo a Shinshan Games por su comentario bastante ingenioso y chistoso. Un saludo a estos pibes que se dieron cuenta de algunos errores que cometí en el video de Hank contra Killer Bean. Y un saludo a Kurt J1M, al cual le debo decir que sí, el versus que pidió va a ser hecho, pero primero necesito alcanzar cierto estado de perfección. Yo soy Meme de Producciones Burras y aquí termina otro hermoso versus. ¡Chao! Chicos, quiero que me escuchen con atención. ¿Y si N fuera capaz de ganarle a Goku? Paren, déjenme que me explique. Según la hazaña de que N haya podido soportar una caída desde el espacio, debió haber soportado una caída de 100 a 1000 veces la gravedad de la Tierra. Y Goku, en la saga de Namek, pudo soportar 100 veces la gravedad de la Tierra. Por lo que hipotéticamente hablando, N le podría ganar a Goku.